Entonces, vamos a ver, me avisan si ven esto. Ayer yo le dije a Josué, hay un canal de YouTube donde yo subo las clases. Entonces, ahí les va a aparecer la clase por si quieren volver a repasar. Siempre que quieren verla. ¿Ven esto, sí? Sí, sí se puede observar. Sí, doctor. Ok. Perfecto, muchachos. Veamos. Entonces, la idea vamos a hacerlo interactivo. La idea es que ustedes no estén en silencio y que incluso sobre la marcha me puedan interrumpir. Quiero oír la opinión de ustedes. Vamos a ver. Si voy a hacerles unas preguntas y cada uno de los que están aquí conectados me van a contestar su opinión. Si yo tengo un paciente al cual hoy en este momento declaro de muerte encefálica y está conectado a un ventilador, ese paciente se puede desconectar del ventilador. O sea, yo puedo ir y apagar el ventilador a ese paciente cuando yo lo declaro de muerte encefálica. No, señor. ¿Quién contestó ahí? Josué. No, No, Fabián. Fabián, ok, Fabián. Yo diría que no, porque es dependiente Sí, de yo la también. ventilación mecánica. Ok, Amanda, ¿qué opina? Hola. Amanda, recuerda que acá graba en YouTube usted. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Ahí sí es que se oye medio bajo. Bueno, que yo consideraría que lo más oportuno sería consultar con la familia la decisión y si en dado caso ya llega a un consenso de que desean desconectar al paciente, de ahí realizarlo. Ok. Entonces tenemos a Josué, a Isaac y Fabián, ¿verdad? Yo opiné, doctor. Sí, doc. Ok. Me falta Isaac. ¿Qué dice Isaac? Doctor, disculpe, pero es que... Eso no es como cuando el paciente está en estado vegetativo. Y en caso de que fuera así... Estado vegetativo no es lo mismo que muerte encefálica. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Quién me iba a decir, Isaac? ¿Qué es lo que me ibas a decir? Más bien el que pregunté fui yo. El que dije fui yo, Isaac. Ok. ¿Qué es lo que me iban a preguntar por ahí entonces, muchachos? Yo, Fabián. Es que Dígame. la pregunta suya fue que si un paciente con muerte encefálica tiene la capacidad uno de poderlo desconectar. No. Ajá. Ustedes podrían desconectarlo del ventilador. Pero con la pregunta es, digamos, la pregunta es con la objetividad de que él pueda seguir respirando por sus medios o simplemente para ya que el paciente... No. O sea, la pregunta mía es, ya están desahuciando tanto al paciente que ya ustedes saben que lo pueden desconectar éticamente. O sea, que esa es la pregunta. Si éticamente ustedes estarían ética, legal y médicamente en capacidad de desconectar el ventilador, ¿sí o no? Ok. Bueno, es que ahí yo creo que tiene un factor importante lo que dice Amanda, porque es que uno yo creo que siempre tiene que consultarle ese tipo de cosas a la familia, porque uno puede darse atribuciones de ese tipo, pensaría yo. Ok. Entonces, vamos a... Ese es uno de los conceptos tal vez equivocados que tienen los médicos, las personas, los familiares, los estudiantes, todo esto. Porque, vean lo que les estoy diciendo. Ahí estoy diciendo la palabra muerte encefálica. La palabra es la clave. Cuando yo declaro en muerte encefálica a un paciente, el paciente legalmente está muerto. Muerto. La única diferencia es que ese cadáver es un cadáver en oxigenación que tiene todavía el latido cardíaco, pero que el encéfalo ya no le sirve. Entonces, ahora una de las cosas que vamos a ver es que para aclarar la muerte encefálica hay que cumplir una serie de criterios, y si esos criterios se cumplen, voy a demostrar que el estado de ese paciente es irreversible. Por eso es que el estado vegetativo no es lo mismo que muerte encefálica, porque el estado vegetativo no cumple los criterios de muerte encefálica. Porque el estado vegetativo quiere decir que todavía tiene ciertas cosas que todavía puede ser
que no llegue a completar los criterios de muerte encefálica y por lo tanto no lo puedo declarar ni lo puedo desconectar del ventilador. Legalmente y técnicamente un paciente que se declara muerte encefálica, ustedes lo pueden desconectar porque eso es una muerte legal. ¿Ok? Es más, no tiene ni siquiera que pedirle permiso a la familia. Está bien ser la parte empática de decirle a la familia, vea, las cosas están mal, existe la opción de desconectar el ventilador. La familia no va a entender porque mucha de la gente va a meter la parte espiritual diciendo que ante Dios nada es imposible, que siempre se espera un milagro y empiezan a rezarle a todo el mundo. Lastimosamente, ningún rezo se ha demostrado eh, que sea capaz de revertir el estado de muerte encefálica. Y estos artículos, digamos, estos que les voy a decir, estos criterios de muerte encefálica, son a nivel mundial. Se sabe, hoy en día, si usted lee en la literatura, no existe ningún reporte de pacientes que hayan cumplido todos los criterios y que se revierta ese estado. O sea, esto implica un estado tan grave que el paciente pronto va a dejar de latir el corazón. El único motivo por el cual ustedes podrían mantener ese paciente ventilado y oxigenado es porque ese paciente va a ser donador de órganos. Ese es el siguiente punto a lo que yo iba. Si el paciente no va a ser donador de órganos, la familia no quiere donar los órganos, no tiene sentido que ustedes estén ventilando un paciente, un cadáver en un servicio de cuidado intensivo o en emergencias, que normalmente es donde se declaran. Entonces, ese paciente, ustedes, si no quieren ser tan evidentes de quitarle el ventilador, lo que pueden hacer es bajarle los parámetros al ventilador para que se ventile menos y poco a poco la naturaleza irá llevando a que el corazón deje de latir. Pero a muchos de esos pacientes se sostienen en una unidad de cuidado intensivo ventilados y estables hasta que llegue la donación de los órganos de esa persona y se activa todo un sistema de alertas de donación de órganos que incluye riñones, que incluye la donación del hígado, la donación de retina, de córneas, la donación de la piel, de huesos. Todo eso se puede, pulmones, corazón, si se puede, si el programa lo permite. Todo eso lo amerita el sistema. Entonces, cuando se obtiene un paciente potencialmente donador de órganos, hay todo un sistema de alertas que activa a los médicos, enfermeras del equipo de trasplantes y a todos los pacientes que están ahí ansiosamente esperando algún trasplante de algo. Siempre hay una lista de espera de pacientes esperando que haya un cadáver donador. No siempre hay. Ese es el asunto. Entonces, la siguiente parte. ¿Ustedes qué opinan de la donación de órganos? ¿Es algo que todos deberíamos seguir como ejemplo o es algo que ustedes creen que es muy espiritual y que no debemos donar nuestros órganos a los demás? Quiero oír la opinión de ustedes. En realidad, y Voy a es moderar necesario. yo. Un momentito, voy a moderar yo. Primero Amanda, primero las damas. Ok, que yo pienso que es algo que es responsabilidad de todos y que si pudiéramos estar en las condiciones de poder realizarlo, sería lo más adecuado, porque hay muchas personas que todavía tienen vida y que podrían seguirla, y yo soy bastante espiritual, pero en este momento yo sé que si uno pudiera donar los órganos, podría darle vida a otras personas que lo Excelente. necesitan. Entonces, ok. Josué. Yo sí estoy de acuerdo, igual con el comentario de Amanda, y es algo que queda sinceramente de cada uno y solidarizarnos con los demás. Ok. Fabián. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, iba a hacer un comentario. Se le cortó a Fabián. Ahora cuando Isaac, ¿está por ahí? No fui yo. Sí, Aquí estoy. Yo creo que ya volví. Creo que fui yo el que me fui. ¿Qué me Ok. decías? ¿Doy mi opinión o Isaac? Dale, Fabián, dale. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, les quería comentar que, bueno, el cuatrimestre pasado que estuvimos rotando oncología, se ve el sufrimiento y la desesperación de pacientes que están esperando un trasplante, un ejemplo hepático, que fue el caso que vimos, y de que ver eso, ¿verdad? Esperar todos los santos días a ver quién sí, quién no, ¿verdad? Quiere realizar una donación. Entonces, para mí eso es sumamente importante. El sistema, Ok. ir como acostumbrándonos a ese tipo de
Exactamente, es ponerse en el lugar de mucha gente, y lo que les decía, hay gente esperando que suene el teléfono todos los días, porque y la vida de eso dependerá de que ellos sigan adelante. Cuando la vida de uno se acaba, el otro puede comenzar más bien. Isaac, ya que me faltaba. No, sí, ¿verdad? Sí, Isaac es el que falta. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, de que le puedes dar vida a otra persona y que debe ser bastante, no sé, desesperante estar esperando, pero de no es de otra, ¿verdad? ok. Exactamente. Eso es lo ideal. Ok, esto es lo que nosotros pensamos. Lamentablemente, no todas las familias piensan así. Existe una parte espiritual, religiosa, que como les decía, hay gente, y lo he visto, lo he experimentado, en la parte, no sé si ustedes ya habrán llevado psiquiatría, pero o lo están llevando, pero van a ver que una de estas partes de cuando existe un evento traumático, la parte de la negación. Ustedes niegan la realidad de que de verdad les está sucediendo. Entonces, muchas personas familiares entran en negación y se niegan en la primera instancia a donar los órganos de esa persona. Porque probablemente la persona nunca en vida dejó dicha, se quería donar, entonces le preguntan a los familiares y los familiares van y se manifiestan diciendo que no, que ellos van a esperar el milagro. Y ya nos ha pasado. Yo he visto muchachos, cadáveres en oxigenación, en muerte encefálica, cuyos familiares se niegan a donar los órganos esperando que revivan, ¿verdad? Y que al final de cuentas fallece. Entonces, nunca se aprovecharon los órganos porque la familia nunca estuvo de acuerdo en donarlos. Y eso es un problema. Entonces, por eso es que una de las cosas que se ha tratado de hacer en los últimos años es la campaña de donación. Y bueno, en los últimos años, no, la verdad es que siempre se ha intentado hacer. Ya existe en Costa Rica toda una legislación con respecto a la donación de órganos. Eso también con el objetivo de evitar el tráfico de órganos, porque también hay un mercado negro, lastimosamente, de órganos, de gente millonaria que puede pagar un riñón en el mercado negro y conseguirlo. Entonces, todos estos son los bemoles del asunto de la donación de órganos y todo esto. Entonces, vamos a ver cómo es que vamos a definir un estado de muerte encefálica. ¿Qué es la muerte encefálica? Ven ustedes, la muerte encefálica se define como el cese irreversible, y esa es la palabra clave, irreversible, de todas las funciones de las estructuras neurológicas intracraneales, tanto los hemisferios cerebrales como el tronco encefálico. Y esto lo que quiere decir es que vamos a declarar al paciente cuando demostremos que hay una completa desconexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo, entre el encéfalo y el tallo cerebral, principalmente. ¿Qué pasa aquí? A ver. Ok. Y vamos a ver, básicamente vamos a declarar que el paciente no tiene reflejos del tronco cerebral, vamos a declarar que hay ausencia de respuestas motoras y vamos a asegurarnos de que el paciente no tenga actividad respiratoria. Si esas tres condiciones se cumplen, estamos ante un paciente que está en una muerte encefálica. Coma o estado vegetativo no es lo mismo que muerte encefálica, porque coma o estado vegetativo quiere decir que cumple casi todas, pero no todas los criterios de muerte encefálica. Vamos a ver. Ven ustedes que el primer apartado que dice aquí es, bueno, perdón, el segundo apartado dice ahí, respuestas motoras, es lo que vamos a valorar. Ok, resulta que ustedes están rotando conmigo en neurocirugía. Nos llaman de emergencias porque hay un paciente que con la historia de un accidente de tránsito con un trauma craneoencefálico severo, que sospechan de que ya está muerte encefálica, pero que quiere que nosotros como neurocirujanos vayamos a valorar al paciente a ver si es así, si está de verdad muerte encefálica. Porque médico legalmente aquí y en todo el mundo, la verdad no conozco una legislación que sea diferente, pero en la mayor parte del mundo, las únicas personas, los profesionales que pueden declarar muerte encefálica a un paciente es el neurólogo o el neurocirujano. Nada más, esas somos las únicas dos especialidades que pueden hacer esta práctica legalmente. No existen, cualquier otra profesional que haga una declaratoria de muerte encefálica es una declaratoria ilegal. Entonces, se tiene que llamar a un neurocirujano o un neurólogo para que hagan la declaratoria. Vamos a bajar a emergencias, vamos a llegar y nos vamos a encontrar al paciente completamente intubado, con un montón de cables, un montón de bombas, con sedaciones. Entonces, lo primero que nos vamos a asegurar es, para ver si tiene respuesta motora, es preguntarle a la gente de emergencias
¿Cuánto tiempo lleva sin relajación y sin bloqueo muscular? Perdón, sin relajación, sedación y bloqueo muscular. Es muy importante que el paciente por lo menos haya transcurrido de 12 a 24 horas sin tener ninguna sedación de por medio, ni fentanil, ni midazolam, ni ningún bloqueo neuromuscular. Nada. El paciente tiene que estar sin medicación para que nosotros podamos empezar la valoración. Dependiendo de la institución, del país, a eso tiene un protocolo. Algunos son 12 horas, algunos son 24 horas. La vida media en midazolam es rápida, realmente es de 3 a 4 horas. Entonces se considera que ya 12 horas sin medicación de sedación es una adecuada desde el punto de vista farmacológico, una adecuada parámetro para poder valorar al paciente sin ningún tipo de sedación ni nada. Vamos a ver, empezar. Entonces, resulta que nos encontramos a nuestro paciente ahí acostado en la cama y vamos a ver la aplicación de estímulos nociceptivos para ver si el paciente tiene respuesta motora. Ustedes recordarán de la clase de la doctora Escobar de la escala de Glasgow. Aquí lo que vamos a calcular es un Glasgow rápido. Bueno, es el mismo Glasgow, pero probablemente no vamos a tener ninguna respuesta verbal ni ocular del paciente. Obviamente, porque nos está llamando porque el paciente está muy mal. Aquí lo que nos interesa es la escala, la parte nociceptiva, la respuesta motora. Vamos a infligir dolor en todas estas partes, ¿verdad? En el área preauricular, en la A, que es la región supraciliar, supraorbitaria, en los lechos unguiales y en el esternón, ¿ok? En todos esos lugares vamos a infligir dolor. Vean que en ninguna parte parece pegarle un pellizco al paciente, como hace más de un médico todavía. Yo espero que ustedes, cuando estén grandes próximamente, sean internos y médicos, y quieren valorar la respuesta dolorosa de un paciente, no le metan un pellizco al pezón, porque ya ha pasado que hay pacientes durmiendo y creen que están inconscientes y llegan y le pegan un pellizco al pezón y lo que hacen es enojar al paciente y pegarle, o eso es maltratar y torturar al paciente, ¿verdad? Entonces, estos son los sitios donde se inflige dolor. ¿Qué vamos a demostrar aquí? Que el paciente no tiene ningún tipo de respuesta. Que el paciente tiene un Glasgow de 3. O sea, no abre los párpados, no hizo ningún ruido y no hizo ninguna respuesta motora, ni de flexión, de retirada, ni localización, nada, nada. El paciente está completamente sin respuesta al estímulo nociceptivo. Entonces, aquí tenemos la primera parte de lo que les decía, la primera valoración del estado neurológico del paciente que nos da que hay ausencia de actividad motora. ¿Ok? Vamos con la otra parte. La otra parte era, bueno, ya demostramos que hay ausencia de actividad motora. Vamos a tratar de demostrar que hay ausencia de reflejos del tronco encefálico. Y resulta que los reflejos del tronco encefálico son varios, que hay que ir explorando y desglosando uno por uno para ir a asegurarnos que absolutamente todos los reflejos que vamos a examinar acá estén ausentes. ¿Ok? Es la única manera de asegurarnos de la muerte encefálica. Todos los reflejos que voy a decir acá tienen que estar ausentes. El primer reflejo que vamos a revisar es el reflejo pupilar. El reflejo pupilar, recuerden que es controlado por el tercer par craneal. Como el tercer par craneal, su núcleo se encuentra en el mesencéfalo, estamos valorando un reflejo de tallo cerebral. Recuerden que la luz entra por la pupila, viaja por el nervio óptico y va a hacer sinapsis al núcleo de Eddinger-Westphal que está en el mesencéfalo, que es el núcleo del tercer par craneal, y esto va a generar una respuesta en el músculo constrictor de la pupila que va a cerrar las pupilas, va a hacer una constricción pupilar. Ok, ese es el reflejo normal. En un paciente con muerte encefálica, el reflejo pupilar está ausente y lo que vamos a tener en el paciente es una midriasis bilateral. Las pupilas van a estar completamente dilatadas sin ningún tipo de respuesta a la luz. Cuando yo le pongo la luz a este paciente, voy a ver que las pupilas están completamente dilatadas de más de 9-10 milímetros y cuando le pongo la luz, no hay ningún tipo de reflejo pupilar. No se va a contraer la pupila. Eso ya nos dice que tenemos el primer reflejo ausente, el reflejo pupilar. Vamos a ver el otro reflejo. Ya que estamos en los ojos, vamos a examinar un reflejo que se llama el reflejo corneal. Resulta que el reflejo corneal es un reflejo que tenemos nosotros de protección de manera normal. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando usted les entra una basurita en el ojo, yo aquí apelo a sus clases de neuroanatomía, espero que sean buenas.
Eh, Ustedes recordarán de sus clases de neuroanatomía que la extremidad aferente del reflejo corneal es el nervio trigeminal. El nervio trigeminal lo que hace es sentir que tenemos una basura en la córnea o que entra algo en contacto con el ojo, e inmediatamente a través del nervio facial vamos a cerrar los párpados, ¿ok? Eso es el reflejo normal. Nos entra una basura al ojo, inmediatamente cerramos el párpado. Eso es lo normal. Eso se llama reflejo corneal. En un paciente en muerte encefálica, el reflejo corneal va a ser ausente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a llevar con una gasita en mi dedo y voy a poner esa gasa sobre la córnea y voy a ver que no existe, el paciente no va a cerrar el ojo, no va a cerrar el párpado. ¿Ok? Eso es ausencia del reflejo corneal. No se cierra el párpado cuando estimulo la córnea con un cuerpo extraño. ¿Ok? Esto es muy interesante. Ustedes están muy jóvenes, pero antes, las muñecas, antes cuando no existían Barbies, o no había plata para comprar Barbies, porque las Barbies siempre han sido muy caras, las mujeres, principalmente, bueno, no existe problema que un hombre juegue con muñecas, pero las niñas jugaban con muñecas grandotas y que tenían ojos que parecían como bolinchas. No sé si ustedes han visto esas muñecas que ustedes les sacó en la cabeza y quedan los ojos como patinando, como moviéndose. No sé si han visto alguna vez esa muñeca. Bueno, resulta que nosotros tenemos un nistagmo o reflejo oculocefálico que genera, cuando movemos la cabeza, hacemos movimientos horizontales de la cabeza de manera rápida. En una persona que no esté en muerte encefálica, vamos a ver un nistagmos en el ojo. Quiere decir que cuando movemos la cabeza, vamos a ver a los ojos corriéndose hacia un lado, pero después corrigiendo inmediatamente hacia el centro las pupilas. No sé si me explico. Lo normal es que yo mueva la cabeza de un paciente y yo vea los ojos moverse, los globos oculares moverse y después corregir y centrarse otra vez. Eso es un movimiento de nistagmos. En un paciente en muerte encefálica, cuando yo le mueva la cabeza, vean ustedes la imagen que ven ahí, el explorador está abriendo los párpados para asegurarse de una buena visualización de los globos oculares y se le va a hacer un movimiento horizontal a la cabeza del paciente. Y vamos a ver que los ojos están fijos, o sea que a donde yo muevo la cabeza, los ojos van a ir con la cabeza. Y a donde vuelvo a mover al otro lado, los ojos van a ir al mismo movimiento. Lo normal es que el reflejo es esto. Yo muevo rápido la cabeza, los ojos quedan hacia un lado, pero inmediatamente se corrigen y se centran. En la ausencia del reflejo oculocefálico, los ojos se mueven con la cabeza cuando yo hago el movimiento rápido de la cabeza. No hay ese nistagmo de corrección. Un momentito, nada más que tengo que... Sí, gracias. Es que el correo que me mandaron ustedes casi no lo uso, entonces no había visto eso. Y sí, tenía pendiente ir por esa acreditación. Apenas pueda, creo que mañana puedo pasar por la oficina de ustedes. Entonces ya tenemos esos dos reflejos, el vestibular, o no, el oculocefálico y el de la pupila, el pupilar. Vamos con el tercer reflejo, el reflejo oculovestibular. Este es muy curioso. El reflejo oculovestibular lo que hace es valorar la integridad de los núcleos vestibulares que se encuentran en la transición entre puente y bulbo. Son 4 núcleos vestibulares de cada lado. Lo que hace uno es tratar de estimular con agua fría el conducto auditivo del paciente. Usted le piden a la enfermera o al enfermero que les prepare un poco de suero fisiológico en hielo frío. Y eso lo llevan ustedes a una jeringa y a través de un intracat van a introducir ese catéter con la jeringa con el agua fría al oído externo del paciente y van a instilar esa agua fría sobre el tímpano del paciente. En personas que tengan los núcleos vestibulares intactos, aunque esté en coma, por eso decía que el estado de coma no es lo mismo que muerte encefálica.
Porque si los núcleos vestibulares están intactos, cuando yo meta agua al paciente, vamos a ver que los ojos se mueven horizontalmente. Van a ser esos nistagmos que les estoy diciendo. Entonces, eso es lo normal. Por eso yo decía, un paciente en coma puede ser que tenga el reflejo oculovestibular positivo, que lo tenga presente. Y puede ser que esté completamente en coma, que no tenga estos estímulos, pero como solo uno de estos reflejos que aparezcan en el paciente, ya catalogamos al paciente como un paciente en coma o en estado vegetativo y no se puede declarar de muerte encefálica. En un paciente en muerte encefálica, vamos a ver que esta respuesta está completamente negativa, que cuando yo meto el agua al paciente, no hay ningún movimiento en los globos oculares, ¿ok? Eso es un reflejo ausente. El otro es el reflejo faríngeo, el cual consiste ya sea introducir más el tubo del paciente o una paleta, un abate-lenguas, unas baja-lenguas, hacia y estimular la faringe del paciente para producirle un reflejo tusígeno, para producir, o la arqueada. No vamos a inducir náuseas, no vamos a inducir tos ni nada. El paciente se estimula la faringe, que lo normal es que o vomitemos o hagamos una arqueada, ¿verdad? Un reflejo del vómito. Pero en un paciente que tenga muerte encefálica, el reflejo faríngeo va a estar ausente. El reflejo faríngeo se cita o se sitúa a nivel del noveno par craneal y una cosa que se llama fascículo del tracto solitario. Si este reflejo está ausente, el paciente es otro criterio de muerte encefálica. Y aquí lo que estamos valorando es bulbo raquídeo. Recuerden que es lo que yo les decía. Aquí lo que estamos tratando de evaluar es que tanto el puente, el bulbo y el mesencéfalo tienen una desconexión completa con el encéfalo, ¿ok? Digamos que ya hicimos todas estas, ¿verdad? Ya hicimos el reflejo pupilar, hicimos el reflejo corneal, hicimos el reflejo curocefálico, hicimos el reflejo curovestibular, vimos que no tiene el reflejo faríngeo, vimos que no tiene respuesta a estímulos dolorosos, y viene la parte más difícil de la valoración de un paciente en muerte encefálica, que es el famoso test de apnea. Bueno, doctor, nosotros estamos de 7:30 a 5:30. Estamos en el edificio administrativo. Cualquier cosita. Entonces resulta que lo que nos faltaba por demostrar es ver si el paciente tiene respuesta respiratoria. ¿Recuerdan? Era respuesta motora, respuesta respiratoria y respuesta de pares craneales. Nos falta nada más ver si el paciente respira. Pero esto no es tan fácil porque hay una serie de criterios para que sea adecuada la exploración de la ventilación del paciente. No basta con simple y sencillamente, o sea, no es que no basta, no es lo ideal, pero a veces, dependiendo del medio donde ustedes estén, van a ver que se puede hacer. Ya les voy a explicar por qué. Vean ustedes, todas las condiciones que hay que tener para hacer el test de apnea. Vamos a tratar de demostrar que el paciente no respira y lo que hay que hacer es desconectar el ventilador para asegurarnos que el paciente esté respirando no por sí mismo. Si el paciente está respirando por sí mismo, quiere decir que el paciente tiene intacto lo último que le quedaba de tallo cerebral, el centro neumotáxico del bulbo. ¿Ok? Entonces, si el paciente está respirando, quiere decir que todavía tiene algo de función de tallo cerebral, por eso no está en muerte encefálica. Pero para valorar idealmente un paciente, el test de apnea, tenemos que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, el paciente tiene que tener una temperatura mayor o igual a 36 grados. Cualquier paciente en hipotermia tiene que ser calentado y llevado a más de esta temperatura para poder hacer el test de apnea. No se puede hacer un test de apnea en un paciente en hipotermia, porque sesga. La respiración baja, la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración baja en estados de hipotermia. Entonces no es objetivo valorar a un paciente hipotérmico. El paciente tiene que estar normotenso, tiene que tener por lo menos una presión arterial sistólica de 100 mililitros de mercurio. No se puede valorar un paciente en estado de shock. ¿Por qué? Porque si yo valoro un paciente en estado de shock y lo desconecto del ventilador, rápidamente ese paciente es capaz que hace hasta un paro y no está en muerte encefálica. O sea, si ustedes desconectan del ventilador un paciente en estado de shock, ustedes van a acrecentar ese estado de shock. Entonces, hemodinámicamente el paciente tiene que estar estable para que yo vaya a hacerle la prueba de apnea. Esa es la otra condición.
Vamos a programar el ventilador para que durante 10 minutos a este paciente le dé oxígeno al 100%. ¿Ok? Durante 10 minutos, oxígeno al 100%. Después, ya vamos a ver para qué es eso. Y tenemos que asegurarnos que la presión de dióxido de carbono de ese paciente esté entre 35 a 45 minutos de mercurio. Ok, ya cumplimos todas esos parámetros. Bueno, resulta que antes de desconectarlo, tengo que tomarle a ese paciente unos gases arteriales y mandarlos al laboratorio. Ok, le tomo los gases arteriales. Inmediatamente le tomo los gases arteriales, mando al interno o a quien quiera, al laboratorio con los gases arteriales, mientras yo voy a desconectar al paciente del ventilador. Desconecto al paciente de la ventilación. ¿Ok? ¿Qué pasa? Resulta y sucede que durante alrededor de 5 minutos, yo voy a ver que el paciente no hace ningún esfuerzo ventilatorio. Ok, desconecté el ventilador, lo preoxigené, está normotenso, está con una adecuada temperatura, le tomé los gases arteriales, voy a desconectar el ventilador. Ya lo desconecté y estoy viendo que no respira. Ok, vamos a esperar unos 5 minutos y el paciente sigue sin respirar. Ok, sigue sin respirar. Estoy viendo una ausencia de movimientos completamente del paciente. Ya me esperé 5 minutos. Perfecto. Puedo esperar un poquito más. Puedo esperar hasta 8 minutos. Ok, ya esperé 8 minutos y el paciente no respira. 8 minutos después de haberle desconectado el ventilador, voy a tomarle otros gases arteriales. Y vamos a mandarle esos gases arteriales a valorar al laboratorio. Ok, ya pasaron 8 minutos, el paciente no se me chocó, el paciente no se me hipotensó, el paciente no me hizo arritmias en el monitor, completé de 5 a 8 minutos desconectado del ventilador y no vi nada de respiración. Perfecto. Ya estoy, este es el punto final del paciente. Ya puedo decir que este paciente está en muerte encefálica porque lo desconecté del ventilador, no respiró, demostré que no tiene ningún reflejo de tallo cerebral y no tiene ninguna respuesta a estímulos dolorosos. Ya puedo firmar el acta de que el paciente está en muerte encefálica. A partir de aquí, se lo entrego al comité de trasplantes para que gestione si es paciente candidato a trasplantes o no. ¿Ok? ¿Por qué era lo de los gases arteriales? Porque resulta que yo tengo que asegurarme que yo induje una hipercapnia en el paciente. Si el paciente, cuando yo recibo los gases arteriales, tiene más de 60 de dióxido de carbono o incrementó en más de 20 de dióxido de carbono con respecto a los gases arteriales que yo tomé antes de desconectarlo del ventilador, ya eso me da a mí un parámetro de que fue una adecuada prueba de apnea. ¿Por qué? Porque resulta que el centro neumotáxico del bulbo raquídeo, el principal estímulo que toma para, valga la redundancia, para estimular o inducir una respiración, no es la hipoxemia, es la hipercapnia. O sea, se activa más el bulbo raquídeo por una hipercapnia que por una hipoxia. Es más fácil inducir o estimular que los músculos intercostales suyos respiren por sí mismos si el paciente está en hipercapnia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo 60 milímetros de dióxido de carbono, si tengo una hipercapnia y no respiré, o el paciente no respiró, prácticamente se tiene en consenso que no hay ningún estímulo que haga respirar a ese paciente. O sea, si ya no respiro con hipercapnia, ya no va a respirar más. Estamos completamente seguros de que el paciente no respira. Entonces, ya aquí completamos el proceso de declaratoria de muerte encefálica. ¿Por qué les decía que no es práctico esto? Porque a veces en la premura y todo esto, nosotros podemos obviar la parte de la hipercapnia. Lo que nosotros hacemos para aclarar al paciente es preoxigenarlo, asegurarnos que esté estable de todo lo anterior, pero no tomamos los gases arteriales, porque prácticamente sabemos que es muy difícil, muy difícil, que si todos los demás, y ya vemos al paciente midriático, ¿verdad? Con las pupilas dilatadas y todo, es muy difícil que el paciente vaya a respirar. Ya nosotros sabemos. Entonces, nosotros en el protocolo obviamos la hipercapnia. Nosotros lo que hacemos es desconectar al paciente, o sea, preoxigenarlo, hacerle todas estas previas,
y vemos durante 5 a 8 minutos que no respire, y ya con eso lo declaramos en muerte encefálica. No esperamos los gases arteriales para declararlo. Por eso les decía que muchos de los protocolos dependen del país donde ustedes estén. Vale, bueno. Resulta sucede que nos pasó algo. Vamos a suponer que mientras desconectamos al paciente, a los 3 minutos de desconectar la máquina del ventilador, 2 o 3 minutos, el paciente empezó a hacer una arritmia cardíaca, hizo una taquicardia ventricular. Híjole, y eso, o una fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué pasa aquí? El paciente hizo eso por una hipoxia severa. Quiere decir que no pude completar la prueba de apnea. Tuve que volver a conectar el ventilador porque si no el paciente se me va a morir. O sea, no puedo dejar al paciente que se me muera de un paro cardiorrespiratorio inducido por el que yo les conecté el ventilador. Vuelvo a intentarlo. 2 o 3 minutos, otra arritmia más. No puedo completar el test de apnea porque no estoy cumpliendo los criterios de 5 a 8 minutos desconectado. Porque siempre que lo desconecto, algo le está pasando al paciente. Bueno, ¿qué sucede entonces? Bueno, tengo que decir que el test de apnea es incompleto. No lo puedo realizar porque el paciente se está complicando cada vez que lo desconecto del ventilador. Eso me lleva entonces a solicitar una cosa que se llama la prueba complementaria o confirmatoria. Si yo no puedo completar el test de apnea, hay ciertos exámenes complementarios que me pueden confirmar o sustituir el test de apnea para confirmar la muerte encefálica. Muchos muy sofisticados y muy caros. La que hoy más se utiliza y que es más práctico es el electroencefalograma. Porque cabe la dicha de que antes el electroencefalograma había que llevar al paciente a la máquina de electroencefalografía y conectarlo ahí, y que trasladar un muerto y toda esa cosa, ¿verdad? Llevar un cuarto especial de electroencefalografía, pero ahora hay electroencefalogramas portátiles. Entonces, lo que se trae es la máquina de electroencefalografía, se le conectan los electrodos en la cabeza y se confirma que no hay actividad eléctrica cerebral. Entonces, el test de apnea, que no lo pude realizar, lo confirmo ahora, la muerte encefálica, porque en el electroencefalograma me demuestra ondas planas. Está plano el electroencefalograma. Entonces ahí, ok, ahí estamos haciendo la confirmación de que el test de apnea, aunque no lo pude hacer, el paciente está en muerte encefálica. Hay otras cosas, por ejemplo, muy sofisticadas, que es muy difícil de hacer y la verdad muy caras como para hacerle a un paciente que casi está seguro uno que está en muerte encefálica, que es por ejemplo, la arteriografía cerebral, que es llevarlo a una sala de hemodinamia, meterle medio contraste por hacer un cateterismo cerebral y asegurarnos que no tiene flujo sanguíneo cerebral. Entonces es muy caro y muy complejo. Entonces yo creo que de todas las pruebas confirmatorias, el más eficiente y más práctico es el electroencefalograma al paciente, el cual está plano. Con todo esto, ya, perfecto, tengo todas las bases para declarar al paciente muerte encefálica. Voy a firmar el acta, firmo yo como médico neurocirujano, firman unos testigos, que son los médicos tratantes, se le activa al sistema de trasplantes de que hay un paciente que es potencial donador, para que ellos se pongan en contacto con la familia y le hablen de la posibilidad de trasplante. Ustedes, si son de la parte neurológica o neuroquirúrgica, nunca tienen que hablarle al paciente de la probabilidad de trasplante, porque eso no les corresponde a ustedes, le corresponde a la parte de trasplantes, y nunca se debe predisponer. O sea, hay una parte de intervención en crisis que tiene todo el equipo de trasplante de estos pacientes, entonces ustedes nunca se deben anticipar a este equipo. Este equipo están profesionales encargados de todo este tipo de cosas, y por lo tanto, hasta que el paciente se declare muerte encefálica, es que a la familia se le habla de la posibilidad de trasplantes. Porque incluso si se le habla antes de que se declare muerte encefálica, y no está en muerte encefálica, pueden venir hasta demandas, ¿verdad? Porque dijeron que el paciente estaba muerto y lo desahuciaron y resulta que se revirtió el asunto. Qué bárbaros ustedes, son unos incompetentes, no saben nada. Vienen las demandas y la alegadera y ahora redes sociales y ahora todos los videos y después sale Brian Ganosa diciendo un montón de barbaridades también de ustedes en redes sociales, digamos pura caca. Entonces es lo que no desea uno como médico. Entonces por eso es que no se abre trasplante a la familia hasta que esté declarado. Bonito, ahora este tema, que es feo, ¿verdad?
es feo decirle a los pacientes esto, a la familia hablarles de esto, pero la verdad es un tema desde el punto de vista neurológico, neuroanatómico, fisiopatológico, muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. En la carrera no habíamos hablado de muerte encefálica como... Sí, exacto. Por eso, yo eso lo sé. Por eso les digo, incluso a veces uno quisiera, cuando están rotando, no todos los estudiantes tienen la oportunidad de ver una declaratoria de muerte encefálica, de la manera práctica. Incluso ustedes pueden ver los videos, hay un montón de videos de estos en YouTube, de cómo se declara, cómo se hacen las pruebas, para que ustedes vean la parte ya más práctica. Pero, exactamente, hay muchos estudiantes que pasan por las rotaciones y nunca ven esto. Y es muy poco o prácticamente nada lo que a uno en la carrera de medicina general le hablan de esta parte. Sí, eso sí. Voy a subir en las próximas horas la clase al canal de YouTube. Ahí hay otras clases, por si acaso ustedes quieren revisar, porque son clases de la UIA. Pero ahí también les sirven a ustedes, para que quieran repasar y tener cultura general. Obviamente, se llama Neurocirugía Dr. José Alexis Quesada. Ahí yo le mandé una foto a Josué del canal. Entonces, para que se los mande a ustedes ahora, en las próximas horas va a estar. Dale like y suscríbete a mi canal. No, mentira, si ustedes quieren se suscriben, si no, no. De hecho, solo tengo 2 suscriptores. Quiero llegar a los 1000 primero. No, este canal lo uso nada más para subir las clases, no es ningún fondo de youtuber. ¿Qué les iba a decir? Y nos ponemos de acuerdo la próxima semana para las nuevas rotaciones. Ahí la parte de la siguiente es muy bonita porque es la cirugía de despierto. Les voy a mandar un link también con Josué de un video, pues ustedes pueden una introducción más o menos de cirugía de despierto y lo hablamos. Ustedes van a ver, ese link es de un caso, es un caso estadounidense, gringo. Pero cuando nos conectemos acá nosotros vamos a ver la parte del Calderón Guardia, para que ustedes vean que lo que ustedes ven en el video en Estados Unidos es exactamente igual a lo que hacemos acá. No tenemos que enviarle nada a los gringos. Dígame. Eso no es como una que, es que yo he visto, creo, en internet una que salía como una paciente como tocando violín y como que le estaban haciendo una cirugía. Exactamente. Aquí nosotros tenemos un programa de pacientes de cirugía